Trump ha cometido el peor error de su carrera. Como muchos de ustedes saben, el lema de Trump, de su campaña y de su gobierno como tal es Make America Great Again. Y acá surge una pregunta que muchos nos hacemos, o si ustedes son curiosos tal vez se la han hecho. ¿Cómo así que hacer grande de nuevo a Estados Unidos si Estados Unidos es la potencia hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial? Pues resulta que, como ha ocurrido a lo largo de la historia, lo normal es que los imperios tengan un auge, un cenit y una caída. Y es la pregunta que se hacen muchas personas, inclusive el mismo lema de campaña de Trump fue ese: hagamos grande a Estados Unidos de nuevo. Quiere decir que se percibe como en el ambiente que Estados Unidos viene en un declive. Y esto no es solo percepción. Obviamente, desde Oriente se alza una potencia competidora industrial, tecnológicamente y económicamente, que es China. China ha venido, como ven en la imagen en pantalla, ganando territorio a este imperio americano. Recuerden que hemos planteado que Estados Unidos no es un imperio terrestre como ha sido en la antigüedad los imperios. Es un imperio mucho más complejo que se basa en el comercio, en organizaciones multilaterales. Y justamente en esta imagen podemos ver cómo China ha venido conquistando cada vez más mercados y arrinconando, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos a su esfera de influencia en Latinoamérica. Aunque es cierto que Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar, tiene las fuerzas armadas con mayor tecnología, el PIB más grande del mundo, pues China se le acerca cada vez más a pasos agigantados e inclusive, como ya vimos, pues China es el socio comercial de la gran mayoría de los países del mundo. Y entonces esto nos deja en evidencia que efectivamente Estados Unidos viene en un declive, sigue siendo la principal potencia, pero viene en un declive con otro país que viene compitiéndole fuertemente. Es que ustedes no entienden cómo opera mi mente, maestra. A pesar de que perdimos miles de millones de dólares, bajamos stock la cantidad de misiles, interceptores misiles como nadie más ha gastado en la historia de Estados Unidos. Y aunque la promesa de campaña de Trump fue que no iba a inmiscuir a Estados Unidos en conflictos extranjeros y que iba a tener un aislacionismo y se iban a enfocar en crecer industrialmente y comercialmente, pues resulta que la necesidad histórica de Estados Unidos retomar su posición como imperio pues los ha llevado a ser un poco más agresivo. El segundo mandato de Trump ha sido totalmente diferente a su primer mandato y a las promesas de campaña. Vimos cómo realizó una intervención en Venezuela, Definitive Result, donde con un gran éxito lograron extraer a Nicolás Maduro sin sufrir bajas, desplegando pues su poderío y quedando ante el mundo como que diciendo: ojo que aquí a la potencia mundial sigo siendo yo. Luego en México parece que ayudando al gobierno lograron también combatir a los narcotraficantes con la muerte del Mencho y pues como ya sabemos, obviamente los ánimos en Estados Unidos y los ánimos de Trump estaban por el cielo. El ego estaba por el cielo y se creían totalmente intocables. Y es que de cierta manera la estrategia estaba funcionando. Estados Unidos siempre ha tenido unas espinillas que han sido Venezuela, que han sido Cuba y que han sido los regímenes extremista de Medio Oriente, principalmente en Irán. Prácticamente la amenaza venezolana está resuelta, la cubana está ahí muy cerca de definirse de alguna manera y el gran logro para Trump hubiera sido mostrar que fue el presidente que derrotó a los ayatolas. Y esto nos trae al presente. Benjamin Netanyahu, según un artículo del New York Times que muestra cómo se tomó esta decisión de adelantar esta operación en Irán, presentó una operación que en teoría iba a ser muy sencilla, que iban a lograr objetivos fáciles, derrotar a los ayatolas, que iban a haber insurrecciones en territorio iraní, que los kurdos se iban a levantar y que en cuestión de días el régimen de los ayatolas iba a caer completamente. Y en parte eso fue lo que llevó a Trump, a pesar de que sus asesores tenían dudas, ninguno fue capaz de decirle: presidente, no se meta en eso. Y es así como se toma la decisión de iniciar la operación Furia Épica, que es lo que nos trae al video del día de hoy. Esto nos recuerda un poco la historia que vamos a contar a continuación. Las grandes potencias empiezan a caer cuando calculan mal la guerra que deciden abrir. Caen cuando leen debilidad donde todavía hay resistencia. Caen cuando creen que un golpe inicial brillante basta para derrumbar un régimen entero. Eso ocurrió en Barbarroja. Hitler entró convencido de que la Unión Soviética estaba agotada, corroída y lista para romperse después del primer impacto. Esperaba una campaña rápida, una caída política y una victoria histórica. El golpe llegó.
el derrumbe nunca apareció y lo que vino fue desgaste, profundidad estratégica y un error gigantesco. Nuestra hipótesis hoy es esta: Trump pudo haber cometido aquí el peor error de su carrera. Lanzó una ofensiva con una enorme capacidad de daño, con superioridad militar, con presión económica y con una promesa de rapidez. Más de un mes después, Irán sigue en pie. El estrecho sigue tensionado y Washington todavía no puede mostrar una victoria política completa. Aquí puede estar ocurriendo algo más profundo que una campaña difícil. Aquí puede estar apareciendo un límite histórico del poder estadounidense. Yo sé que el inicio del video fue impactante, pero es que esa es la hipótesis que queremos manejar en el video. Queremos evaluar si efectivamente estamos ante el peor error de Trump en toda su carrera, porque los hechos parecen demostrarnos que sí. Acá vamos a analizar los resultados de la guerra, la decisión, no por moral, ni por ideología, ni porque amamos a Estados Unidos, sino por los hechos reales, por los resultados reales, por la política real. Por cierto, en el canal tenemos un video de Maquiavelo donde hablamos de la virtud del príncipe, de las decisiones morales y todo, si les gusta un poco más los temas de filosofía política. Porque seamos claros, militarmente la campaña fue un éxito. Estados Unidos desde el primer momento tuvo resultados en el campo táctico, en el campo militar, arrolladores. Supremacía aérea, los bombarderos B-2, los F-35, los F-22, los F-16, los F-17, mejor dicho, todos los F se volaban por los cielos de Irán sin ningún tipo de restricción. Parecía que no tuvieran defensa aérea. Pero es que no podemos hablar de éxitos de una operación de un país solo en el campo militar. Tenemos que ver los resultados estratégicos, los resultados políticos. Perdimos el control del estrecho de Hormuz. Ha subido el petróleo por más de $100 el barril. Estamos ante una crisis inflacionaria nuevamente, pero los camiones hicieron bomb. Tal como decía von Clausewitz, la guerra es la extensión de la política por otros medios, así que los resultados debemos medirlo desde lo político, porque es cierto que Trump tenía incentivos para iniciar esta campaña. Venían de unos resultados correctos en Venezuela y en México y un golpe de opinión ante el mundo de que lograran derrotar a los ayatollah, y como ya lo hemos hablado también en otro video, traer a Irán a Occidente con ideas liberales, con unos incentivos que son adecuados para Estados Unidos. Pues había elementos para tomar esta decisión, pero no basta solo con qué era lo que motivaba a tomar la decisión, sino los resultados, y eso es lo que vamos a ver en este video. Por cierto, parece que esta misma campaña ha afectado a Donald Trump, porque si bien es cierto, Donald Trump siempre da unos discursos raros, siempre es un poco irreverente, en los últimos días hemos visto cómo ha sido más errático, cómo sale a decir una cosa, como luego dice otra, e inclusive hace algo inaudito: amenaza con borrar a toda una civilización de la existencia. Y eso, como occidente, como la civilización occidental de valores liberales, de dignidad humana, no lo podemos consentir ni permitir. Es una victoria estadounidense como nunca más en la historia de Estados Unidos hemos tenido. A pesar de que no logramos absolutamente nada, los B-2 volaron y fueron magníficos. Absolutamente una victoria arrolladora. Y recuerden, aunque perdamos la guerra y perdamos recursos, make America great again. Eso se llama liderazgo. Nadie lo entiende. Es muy avanzado, muy avanzado. Y es que también importa cómo es el lenguaje que maneja el presidente, porque un presidente en guerra también combate con su voz, con sus señales y con su capacidad de ordenar a aliados, mercados y adversarios. Cuando el discurso oscila entre la fanfarronada, la amenaza y la improvisación, la imagen del líder se desgasta y la autoridad estratégica del Estado pierde nitidez. Así como nuestro presidente también. Y es que la frase de que esto podría ser el peor error de Trump en la carrera no es una frase vacía ni un clickbait. Bueno, un poquito de clickbait, ¿para qué? Pero no es una afirmación vacía. Resulta que cuando nos vamos a ver la historia se repite, la historia rima. Vemos cómo hay ciclos, cómo hay patrones que pasan una y otra vez. Resulta que en la historia hay un patrón muy parecido a lo que está sucediendo el día de hoy. Esta es la historia de cómo un imperio, por una acción militar y que tiene que ver con un canal, termina siendo reducido a una potencia secundaria. Vamos a ver un poco de historia para que entendamos por qué Estados Unidos puede dejar de ser imperio con esta decisión. Y aquí ha llegado el momento migajero del canal. Estamos iniciando este proyecto, déjenos un like, suscríbanse y dejen en los comentarios también qué tema les gustaría que abordáramos. Continuemos. En 1956, Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez. Para Egipto era soberanía,
para Londres y París era una herida estratégica, una afrenta al prestigio y un desafío directo a su lugar en el mundo. El canal concentraba comercio, influencia y memoria imperial. La reacción británica fue rápida. Reino Unido, Francia e Israel diseñaron una operación para recuperar el control del canal y quebrar la apuesta nacionalista de Nasser. El plan parecía impecable. Israel avanzaría primero, después entrarían los británicos y franceses con el pretexto de separar a las partes y asegurar la navegación. La fuerza militar apareció, hubo desembarcos, bombardeos y ocupación de posiciones clave. La operación avanzó sobre el terreno, la táctica funcionó. La escena cambió por completo cuando entró el sistema internacional. Estados Unidos reaccionó con dureza. Eisenhower rechazó la maniobra, se negó a respaldarla y activó presión diplomática y financiera sobre Londres. La Unión Soviética aprovechó el momento y amenazó con intervenir a favor de Egipto. Gran Bretaña quedó atrapado entre dos superpotencias y descubrió en tiempo real el nuevo tamaño de su poder. El desenlace fue demoledor. Reino Unido tuvo que retirarse. La operación terminó en humillación política. Suez quedó grabado como el momento en el que el mundo entendió una verdad decisiva. El Imperio Británico todavía podía combatir, aunque ya no podía ordenar el sistema internacional según su voluntad. Por eso Suez importa aquí. Una potencia conserva su rango cuando convierte la fuerza en obediencia, en estabilidad y en ventaja duradera. Cuando esa secuencia se rompe, entra en crisis algo mucho más profundo que una operación militar. Entra en crisis la jerarquía del poder. Un canal, una operación y una potencia sola. ¿Le suena algo? Y aquí es donde uno se puede hacer esta pregunta. Si Donald Trump tenía tanto en juego con esta decisión y podía perder inclusive el mismo imperio, ¿por qué decidió adelantar esta operación tan riesgosa? Pues resulta que a ojos de Trump, según la información que recibió, la operación no lo era tanto. En teoría era un éxito asegurado. De esta manera se lo hizo ver Netanyahu cuando le presentó las opciones que tenían. Y esto lo sabemos porque un artículo publicado por el New York Times explica cómo se dio esta negociación, cómo participaron los asesores. Y es que el plan se dividía en 4 fases. Lo primero era decapitar al régimen. Era una operación militar, algo perfectamente realizable. Segundo, destrucción, desmantelar el programa de misiles balísticos en semana. La tercera etapa correspondía a un levantamiento. El Mossad fomenta disturbios y protestas callejeras. Y cuarto, cambio de régimen, una transición política. Exiliados o rebeldes kurdos toman el control del país. Como ya dijimos al inicio del video, pues hacer esto sería un éxito inimaginable para Estados Unidos, y no solo por esta cuestión, no solo porque cambian un gobierno que es enemigo. Podríamos estar hablando que si la operación salía con éxito, primero pues se trae un país que es una potencia en cuanto a su gente, a recursos naturales, a industria, a la esfera de Occidente. Israel podía quedar como el gran salvador, como el gran líder regional y el defensor de esos países. Podríamos hablar inclusive que se constituyera una OTAN en Medio Oriente con Irán y los países del Golfo Pérsico aliados, y esto permitiría que Estados Unidos se enfocara en el Pacífico, en su rival, en China, como ya venimos diciéndolo. Es decir, si esto hubiera salido de esta manera sería un gol absoluto. Sin embargo, aunque asesores como el director de la CIA dijo que esto era algo totalmente ridículo, que Marco Rubio mostró su escepticismo, que J.D. Vance también estaba como que, ojo, no nos metamos ahí, ninguno fue capaz de decirle al presidente, oiga, Donald Trump, no se meta ahí que va a ser un error gigante. Todos le dijeron que sí, pero no, pero sí, pero no, y al final él terminó tomando la decisión de acuerdo a lo que le había vendido Netanyahu. Y aquí el problema es que faltó alguien que le dijera puntualmente a Trump. Ya bien lo había dicho, es que acá nosotros hablamos de Maquiavelo porque ese autor nos encanta. Maquiavelo había dicho, ojo, no se rodee de aduladores, rodéese de personas en las que usted confíe y sea capaz de escuchar una crítica. Y eso fue lo que faltó en este caso. Faltó alguien que le dijera, ojo señor presidente, que el objetivo de cambio de régimen y de levantamiento y todo eso es muy difícil. Los 2 primeros objetivos, que serían la destrucción de la capacidad misilística, la interrupción del programa nuclear y de pronto decapitar al régimen, son factibles con fuerza militar, pero lo otro iba a requerir una capacidad geopolítica y estratégica que Estados Unidos al parecer no dimensionó y que no tenía. Y ahora bien,
a pesar de esto, vamos a evaluar entonces cuáles son los resultados de la operación. ¿Qué tenemos hasta el momento? El criterio para definir si una decisión política es acertada, es virtuosa o no, es cuáles son sus resultados. Es decir, hay un nuevo orden, hay ganancias económicas o políticas para este país. Este país ha visto aumentado su capital simbólico, su capital económico, su capital cultural o su capital social. Produjo obediencia estratégica en los aliados, aumentó su prestigio como principal potencia mundial, produjo seguridad más barata, más estable y más duradera para Estados Unidos. Pues la respuesta hasta el momento es un evidente no. El primer ministro británico, Starmer, muy lento, muy lento, no lo necesitamos. Pero después nadie vino a ayudarnos a abrir el canal. Malos aliados, la OTAN. No sirve para nada. Las cosas hoy para Estados Unidos, para Occidente en general, no está mejor antes de iniciar la operación y esto ya es una medida del éxito. En este momento, países del Golfo que confían en su seguridad en Estados Unidos están viendo cómo esta seguridad es frágil. Países como Dubái, que su oferta era una oferta de seguridad, han visto caer misiles sobre sus ciudades. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial, ha estado bloqueado. Tenemos un petróleo que ha tocado los $120, una gasolina que ha estado subiendo de precios en Estados Unidos y una crisis inflacionaria que se cierne sobre todos los países. Y eso sin contar otras cosas que son un poco más difíciles de ver y de sopesar. ¿Cuántos misiles interceptores antiaéreos de las baterías Patriot ha gastado Estados Unidos? ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántos misiles Tomahawk han usado en esta campaña? ¿Cuánto presupuesto militar se ha consumido una operación que no ha traído ningún resultado estratégico? Su competidor China ha visto el despliegue de la gran mayoría de las armas estadounidenses, ha visto cómo operan, cuáles son las tácticas, puede haber visto también debilidades. Mientras Estados Unidos cada vez se empantana más en este territorio, cada vez consume más recursos, China analiza, observa y espera cuidadosamente. Y bueno, para tener contraste tendríamos que también preguntarnos entonces qué tendría que haber pasado para considerar la decisión un éxito. Pues que a pesar de las consecuencias que acabamos de ver, pues los resultados también hubieran acompañado, que si hubiera cambiado un régimen en Irán, que la capacidad de misiles estuviera totalmente destruida, que el estrecho de Hormuz no hubiera visto afectado, que Irán no tuviera la capacidad de bloquearlo, que al menos hubieran recuperado los gramos de uranio enriquecido o que, bueno, de alguna manera hubiera algo para mostrar. Aunque es cierto que el ataque inicial mermó bastante las capacidades de Irán, puede ser un 30, 40, hasta un 50% de su capacidad misilística, las instalaciones pueden estar destruidas, lo cierto es que no es verificable que se haya obtenido un éxito en esto. Y a pesar del tiempo, Irán sigue resistiendo y los daños en los aliados de Estados Unidos siguen aumentando. En conclusión, los estándares y las expectativas estaban por el cielo y los resultados han estado por el suelo. En este momento Donald Trump está en un callejón sin salida. Trump quedó en este momento en el peor lugar que puede quedar una potencia en guerra. Recuerden que la potencia arranca la guerra con una promesa de rapidez y una victoria total y rápida. Y en este momento el panorama es que al parecer hay un empate. Para Irán este empate se convierte en una victoria. ¿Por qué? Porque le ha demostrado al mundo que fue capaz de resistir la agresión de la principal potencia del mundo, que demostró su resiliencia, que fue capaz de bloquear el estrecho. Y Estados Unidos, por el contrario, como vemos, no ha mostrado ningún resultado, ha quedado en ridículo frente a sus aliados por el comportamiento del presidente. Sus aliados no lo han acompañado en esta campaña, tal y como sucedió con la historia del Canal de Suez, está diplomáticamente solo. Su único aliado es Israel, país que justamente a través de su líder fue el que lo incitó a meterse en este callejón sin salida. Así que el panorama para Trump es totalmente sombrío. Puede en este momento salir de la guerra, llegar a un tratado de paz, vender esto como que castigamos a los ayatolás, le destruimos misiles, los bombardeamos, le matamos al líder, pero en realidad no se están logrando los objetivos. Llegar a un acuerdo de paz en este momento es una derrota para Trump y para Estados Unidos. Que es una derrota soportable, sí, que afecta a su prestigio, que afecta a sus capitales, sí, pero al fin y al cabo es una derrota asumible. En este momento Trump tiene que tomar la decisión. O llego a un tratado de paz y asumo mi derrota en este momento, o
Aumento aún más la apuesta y esto es poniendo botas en la tierra. La conclusión del video es que efectivamente Trump ha cometido un gran error. La discusión abierta está en el tamaño final de ese error, de si será el peor error de su carrera y de si será el momento Canal de Suez de Estados Unidos. Creemos que a lo largo del video quedó clara la idea de que sea el resultado final ya se considera un gran error. El gran error fue haberse metido en este callejón sin salida en el que está en este momento. Porque si reconoce los límites de la operación y sale, cargará con un golpe reputacional fuerte. Si prolonga el bloqueo y administra el desgaste, puede quedar atrapado en una guerra cara que no resuelve el núcleo del problema. Si escala más en busca de cambio de régimen o victoria total, entrará en una apuesta mucho más grande, mucho más costosa y mucho más peligrosa. Ahí es donde este conflicto puede convertirse en algo mayor que una mala guerra. Puede convertirse en el punto donde una presidencia confunde poder militar con poder histórico. Y estimados seguidores, efectivamente el hecho del Canal de Suez fue eso para Gran Bretaña. El momento en que una potencia descubrió que todavía podía atacar, aunque ya no podía ordenar el mundo a su antojo. Si Trump insiste en medir la historia con la lógica del golpe inicial, este conflicto puede dejar de ser una campaña difícil y convertirse en su verdadero Canal de Suez y en el fin del imperio estadounidense. Trump ha tenido que entender con claridad que la fuerza bruta no basta para ganar una guerra, y aunque la fuerza bruta puede ser muy peligrosa porque hoy en día para destruir un país, tal y como él había amenazado, no es necesario una fuerza totalmente destructiva, sino atacar ciertos puntos, como lo comentamos en el video que te dejamos para que veas cómo nuestro mundo actualmente es tan frágil.